pasa con nosotros las mamás cuando nuestros hijos van creciendo y nos damos cuenta de que hemos dejado de ser su prioridad? Ese es un tema que de verdad lo he estado trabajando durante muchísimos años. ¿Y por qué sería que lo trabaje? Es algo como muy loco, pero la verdad es que desde hace muchos años traía yo en la mente, ¿qué va a pasar el día que mis hijos crezcan? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Y yo creo que todo eso viene a colación con todo lo que he estado haciendo durante tantos años, con todos los acontecimientos, o sea, acompañamientos que he dado, y aparte por la historia de mi mamá, ¿no? Que ella de pronto sé claramente, ella me lo ha contado, que el día que nos fuimos de casa, mi hermana y yo, como que su vida se pausó, se preguntó, ¿y ahora qué va a ser de mí? Ya no tengo nada que hacer. Entonces era tanto eso lo que me pasó, bueno, que tenía en la cabeza que siempre dije que lo iba a trabajar muchísimo. Y la verdad es que como mamás jamás pensamos que el tiempo pase tan rápido para que nosotros dejemos de ser como esas personas importantes para nuestros hijos. Porque, ojo, hay que tener en cuenta que nosotros también fuimos adolescentes y llegó un momento donde nuestros padres dejaron de ser nuestra mayor prioridad. Entonces vamos a platicar de eso en este tema porque creo que es bien importante. Es un duelo que aunque le podríamos llamar como microduelo los que vamos viviendo cuando somos mamás, al final es algo que a muchas, igual no todas, pero en su mayoría nos pega muchísimo. Entonces, bueno, aquí les va. Creo que ser mamá es el principio de microduelos en nuestras vidas. ¿Por qué microduelos? Porque recuerden que un duelo es aquello que teníamos y dejamos de tener, aquello que esperábamos y no tenemos. Y entonces, fíjense, cuando nos dicen a nosotras que estamos embarazadas, literal creo que nuestra vida cambia totalmente. O sea, la persona que éramos antes de que supiéramos que estábamos embarazadas, al momento que nos lo dicen, ya somos otra persona totalmente distinta. Y sucede que conforme va pasando el tiempo en el embarazo, empezamos a cambiar de todas maneras, o sea, todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va cambiando, nuestra parte hormonal cambia, nuestra parte emocional cambia. O sea, de verdad, solamente las que hemos estado embarazadas sabemos cómo vamos cambiando emocionalmente, porque nos vemos más sensibles, más irritables, nos preocupamos por unas cosas, más miedosas. Desde ahí empieza un cambio. Cuando nace tu hijo, aquella persona que conocías, o sea, embarazada ya no existe, y aquella que conocías antes del embarazo, pues tampoco existe, porque de verdad, literalmente dejamos de ser esa persona que conocemos. Según dicen, bueno, y más bien, en esencia se supone que no cambiamos, pero en mi punto de vista, creo que las que somos mamás, durante un tiempo nuestra esencia, vamos a decir que se queda como dormida, como que cambia. Y sí, hay muchas personas que su esencia realmente se pierde o se queda realmente escondido en todo este cambio que vamos teniendo. Porque cuando nuestro hijo nace, de verdad, somos alguien súper distintos, donde dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en el ser al que le acabamos de dar vida, y nuestra vida se enfoca en la sobrevivencia de ese bebé, en cuidarlo, hacer que crezca bien. Estoy hablando de mamás que, pues mamás que queremos ser mamás, mamás que respetamos la maternidad, porque obviamente conocemos que hay muchísimas mujeres que eso no les interesa y su situación es distinta. Pero hablando de una mamá, vamos a decir, mamás normales. Cuando están nuestros hijos pequeños, de pronto, la verdad, yo creo que a todos nos pasó que un día te despiertas con el bebé en los brazos, o el día que te lo entregan y te preguntas, chin, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer todo esto? Porque no tenemos ni idea de qué vamos a hacer. Y en ese momento nace y se crea una persona distinta. O sea, nosotros cambiamos totalmente porque empezamos a ser totalmente distintos. No sabemos cómo hacerle para cuidar un bebé y empieza como esta parte de irnos conociendo como mamás, ¿no? Nuestra parte de ser mamás. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos como aprendiendo a ser mamás, como conociéndonos, y cuando nuestros hijos empiezan, por ejemplo, a dejar de tomar leche y empiezan con las papillas, cambia esa mamá y pues se vuelve otra. ¿Por qué? Porque esa mamá que te funcionaba, un día sabías, pues que le sacabas el aire, la medida de la leche, ya no existe. O sea, ya existe, tienes que empezar con otra mamá donde va a empezar a conocerse distinto, porque ahora ya vas a tener que actuar distinto. Empiezan los miedos con el atragantamiento, empiezan los miedos a ver si lo que le estás dando es suficiente para que el niño tenga pues todos los elementos que necesita para un buen crecimiento. Y obviamente, algo que les tengo que decir a todas las personas y todas que somos mamás, sabemos que desde el día que nacen nuestros hijos, nuestra tranquilidad se acaba. Y no porque no los queramos, pero lo más importante es que empezamos a vivir con dos
hormonas súper fuertes. Una, la serotonina y la dopamina, que son aquellas que como somos mamás y los vemos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Se va creando en nuestro cuerpo. Pero también existe la oxitocina. Y la oxitocina es, creo que, una hormona con la que el resto de nuestras vidas vamos a vivir, que es siempre vamos a mantenernos como alertas, como preocupadas, como ¿qué va a pasar? Y desde ahí también empieza un cambio súper fuerte. Pero como les decía, entonces, la mamá que cuando el bebé nació era una, ya no nos funciona porque ya somos otras mamás cuando empiezan con el alimento. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a gatear y empiezan a caminar? Esa mamá que tú sabías que tu bebé dormía 12 horas y que no se podía mover y que solamente dependía de ti, ya no existe. Entonces empieza una nueva mamá y te empiezas a conocer en una parte súper distinta, porque yo siempre he dicho que las mamás cuando empiezan nuestros hijos a caminar nos volvemos como esas mamás que solamente estamos todo el tiempo así, ¿no? Preocupadas por qué va a pasar con nuestros hijos, viendo que no se vayan a lastimar, dónde suben, dónde bajan, todo eso. Y creo que durante una etapa de nuestros hijos, cuando empiezan a caminar como hasta los 3 años, nos volvemos... Hay muchos cambios en los niños, pero creo que como mamás llega un momento donde te sientes como ya me conozco, ya conozco a mis hijos, estoy conociendo qué pasa y entonces te empiezas a acostumbrar a la nueva persona que eres. Cuando tus hijos entran a la escuela, hay otro cambio, porque tus hijos empiezan a interactuar con otras personas. Entonces, todo aquello que tú o tú, la mamá que te conocías, cómo actuabas y cómo tenías que, pues, tratar a tu hijo, empieza a cambiar, porque en la interacción con otros niños, pues, van a pasar muchas cosas y no sabemos como mamás, pues, cómo vamos a actuar, y es como empezar a conocer una nueva mamá, donde nacen nuevas preocupaciones, donde empiezas a investigar cómo puedes hacer para que tu hijo esté bien, muchas cosas. Y así pasa más o menos cambios, vamos a decir que las mamás nos empezamos a conocer hasta la primaria, vamos a decirle así. Cuando estás en la primaria, pues eres una mamá que de verdad llega un momento donde dices, ya me conozco a mis hijos, ya me conozco a mí, ya sé cómo actúo, cómo me enojo, todo. Y entramos, vamos a decirle, con un momento como de paz, como de tranquilidad, donde ya nos conocemos y no hay tanto problema. Pero tus hijos entran a la secundaria y de verdad aquello que te funcionó en la primaria ya no te funciona ahora, porque tus hijos entran en un momento distinto, donde es un duelo en su cambio de la niñez a la adolescencia para ellos, y para nosotros empieza como un duelo de mamás, donde te empiezas a dar cuenta que aquella mamá que funcionaba ya no va a funcionar al 100%. Necesitas aprender otras cosas, ser mamá de otra manera para poder acompañar a tus hijos en esta etapa. A eso es lo que yo llamo microduelos donde tienes que empezar a cambiar y donde de verdad a veces te preguntas, esa tranquilidad que vivíamos a lo mejor en primaria y que nada más nos preocupaban las cosas, ¿dónde quedó? Y ahora en secundaria empiezan a cambiar las cosas. Pero, y es el momento en que tus hijos empiezan a desapegar mucho más de ti, donde te das cuenta que tus tiempos empiezan a ser mayores. ¿Y por qué empiezan a ser mayores? Porque tus hijos ya normalmente van, no sé, 8 horas a la escuela y tienen sus actividades en la tarde y empiezas a preguntarte, pues yo ya tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Y tiempo entre comillas, porque al final, hoy platicaba con una amiga, creo que ser mamá, y lo hemos escuchado 50,000 veces, es una de los trabajos más complicados y más difíciles. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotras las mamás como una segunda oportunidad, y así lo voy a decir. O sea, así como los formes de pequeños y lo que le des de pequeños van a ser las bases para tus hijos, en su base emocional, en su base psicológica, donde es lo que le vas a ayudar, ¿no? Entonces, siempre he dicho que alguien que no doy mérito a los papás, porque los papás son wow, pero en el tema laboral, pues te puedes equivocar y a lo mejor tu empresa puede quebrar, te puede ir muy mal, te pueden correr. Y ese tipo de situaciones se pueden resolver, puedes volver a iniciar, pero no puedes volver a reiniciar a un niño cuando lo empezaste a formar. O sea, ya hay traumas, ya hay situaciones, ya está su personalidad, ya está su conducta y todo depende de ti. Y la verdad es que como mamás está muy cañón porque empieza a haber muchos cambios. Pero ¿qué pasa en el tema de cuando tus hijos ya no te necesitan? El otro día leí por ahí que cuando tus hijos llegan a los 18 años, ya vivió el 95% de su vida contigo. O sea que nada más nos queda como el 5% hasta que, vamos a decirlo así, tus hijos agarran y emprenden su vida, ya sea de pareja, se van a vivir a otro lado o van a vivir solos. Y ahí empieza este tema. ¿Y por qué me esperé tanto a hacer el otro podcast? O sea, tengo meses de no hacerlo. Me estaba esperando a este porque justamente yo estoy pasando por esa etapa. Y quería ir viviendo, quería ir saboreando, quería ir viendo cómo actuaba yo, qué aprendía y qué les podía compartir en este proceso, donde mi hijo, el mayor, pues ya cumple 18 años, donde acaba la prepa,
y donde fue un proceso para mí de verdad de duelo, y lo tengo que decir así. Hay personas que dicen, ay, qué exagerado, mis hijos me ven llorando, dicen, ay, qué exagerada mamá. Pero ahora que fue su graduación y que pasamos ese proceso de el último desayuno el día de las mamás, el último pase de lista, la última, no sé, partido de fútbol al que los acompañaste, y su entrega de papeles, su graduación, fue una mezcla de emociones, porque de verdad te sientas y dices, fue lo que me pasó, me preguntó mi hija, ¿pero por qué lloras, mamá? Y le decía, ¿por qué? Porque esa etapa de mamá ya nunca volverá a regresar. Esa etapa donde tenía festivales de Día de la Mamá, festival de Día del Niño, el festival de los papás, o sea, todos aquellos eventos de Navidad, todo aquello donde puedes asistir con tu hijo y te sentías parte de su vida escolar, y obviamente su vida escolar es de muchas horas, te sientes parte de él, donde hay una conexión, donde conoces a las mamás, donde ves cómo interactúa, donde conoces un poquito más de tu hijo, se acabó, ya no existe, ya no va a regresar. O sea, fue algo que estuvo padrísimo, pero ya llegó a su fin y ya no va a volver a existir. Y esa parte a mí me llenaba de muchísima melancolía, porque yo de verdad, y creo que muchas mamás se van a identificar conmigo porque he platicado con muchas, todas las mamás tenemos una forma de ser y está padrísimo, y como somos está perfecto. Sin embargo, hay unas mamás como yo, que éramos de esas mamás donde muy presentes, donde a mí sí me interesaba formar parte de la vida escolar de mis hijos, donde me gustaba convivir con las mamás, conocer a sus amiguitos, invitarlos a la casa, donde ver cómo se comportaban, ser parte a lo mejor de ser las vocales del salón, estar en toda esta parte importante para ellos. Me encantaba asistir a todo habido y por haber, fútbol, voleibol, todas las actividades que tenían que hacer mis hijos, yo iba, y era una parte que disfrutaba. Parte de mi agenda personal, de mi agenda de vida, estaba llena por sus actividades. ¿Y qué pasa cuando tus hijos empiezan a crecer en prepa, cuando empiezan a llevar coche, cuando sus amigos ya empiezan a ser su prioridad, y cuando tienen novia empieza a ser su prioridad la novia y los amigos, la fiesta, la escuela, y tú como papá vas pasando pues a una etapa donde tenemos que pasar todos y tenemos que vivirla? Pero sí es difícil de pronto un día levantarte y decir, chin, pues mi trabajo de mamá, obviamente mamá nunca va a acabar, o sea, voy a ser mamá toda la vida, pero ese trabajo de mamá donde yo formaba se acabó. Ahora me queda ser la compañía de mi hijo, donde voy a ir observando, y vamos a ir observando después de cierta edad nuestro trabajo, ver qué fue lo que hicimos, ¿no? Y experimentar hasta con un gusto el resultado de tu gran trabajo como mamá que haces, pero ya solamente es como viendo, donde ya no te puedes meter tanto, ¿no? Donde ya lo que hiciste, hoy te toca acompañar de lejos, donde solamente das consejos cuando te lo piden, donde obviamente como mamá, mientras vivan en tu casa y aunque estés grande, bueno, en el momento, ¿no? Porque hay un momento donde ya no podemos intervenir por respeto a ellos y por parte pues, de su crecimiento, pero sí todavía en la etapa donde podemos decir un poco, donde podemos, oye, esto no está bien, esto mal, yo te aconsejo y todo. Y es cuando, ¿qué pasa con nosotros como mamás? Esa mamá que yo conocía de hijos de secundaria, de primaria, mamá de hijos de prepa, pues se acabó con mi hijo. Ya ahora estoy de verdad abierta y así pensando, ahora cómo voy a ser yo de mamá de un adolescente de universidad. Ni siquiera me conozco como mamá de un hijo de 18 años ya en la universidad. Me conocía como la mamá de prepa antes de los 18, y ahora ya voy a tener, entonces como estaba la expectativa de cómo voy a tener que actuar, cómo voy a hacer esta parte. Y son los microduelos que la vida te va poniendo, donde vas a ir aprendiendo, y donde nosotras como mujeres, como mamás, necesitamos ir aprendiendo que a una parte de nuestra vida se acabó. O sea, esta parte de mamá, como les dije, presente de acompañamiento de cosas de la escuela se acabó, donde ya no vamos a estar ahí, ya no hay nada en la universidad que vayamos, o sea, ya es parte de su vida, ya es soltarlos, que exploren. Pero ¿qué pasa con nosotros? Era querer llegar a este momento para hacer este podcast, porque he platicado con muchas mamás. A mí mi corazoncito de pronto es como, ay, como medio chiquito, porque hoy mi agenda de por sí ya era un poco más holgada, dirigida a mis cosas. Pues ahora solamente con mi hija, que queda en el último año de prepa, también ella, que está un año también de la universidad, pues es como también terminar de acompañar esa parte donde soy más apegada de ella,
y de pronto mi agenda se va a quedar vacía. Y eso de agenda es porque nuestra vida de mamás tiene un límite. O sea, mamás presentes. Es que después las mamás son bien intensas y dicen, ay, ¿cómo hay mamá? Yo no voy a ser mamá, sí soy mamá, pero ya esa vida de estar ahí metida y subir y bajar con ellos se acabó. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Esas horas que han quedado libres, ¿qué voy a hacer? Y eso platicaba una mamá, me decía, oye, es que mi vida estaba subía y bajaba con ella y a lo mejor no siempre llegaba coche y entonces tenía que subir y acomodar mis cosas para ir por ella y ahora que su hija ya no va a estar, por ejemplo, se va a otro país a estudiar, ¿qué va a hacer de nosotras como mamá? ¿Qué sucede como nosotras? Y aquí fíjense que siento que cuando llegamos a esta etapa, es una etapa muy bonita, pero como de muchos retos, porque es volvernos, o siento yo así, es como hacernos un análisis de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de qué dejamos tal vez de más por dirigirnos realmente a nuestros hijos, qué sentimos que nos faltó, que hoy vamos a sentir así con gran fuerza, pues que vamos a sentir un vacío muy grande, ¿no? Entonces, es súper recomendable, yo les recomiendo a todas las mamás que están pasando por esta etapa, que en el momento que sus hijos vayan a cumplir casi los 18 y vayan a la universidad, hagan como un parteaguas en su vida, hagan una introspección y se pregunten, ¿y hoy qué voy a hacer? Aquellas mamás de verdad que siguen pensando que su vida va a girar en torno a sus hijos, solamente van a hacer dos cosas. Vas a ser una mamá, de esas mamás como que se meten en la vida de tus hijos, que no les permiten explorar su propia libertad, donde no les permiten que sean niños independientes y te vas a frustrar. Y fíjense que eso yo me he dado mucho cuenta. Aquellas mamás que quieren seguir en la vida de sus hijos como muy metidas, pues pueden lograr, en vez de algo positivo, como algo negativo, tanto en su relación con sus hijos como en sus propios hijos, ¿no? Aquellos niños o niñas que no puedan volverse libres. Y un día, les voy a contar, fui a una plática, me acuerdo perfecto que tenían mis hijos, y primero la primaria, me acuerdo perfecto, porque mi hijo entró en la primaria. Una plática y un psicólogo decía algo con unas malas palabras que no las voy a decir aquí, pero el chiste era eso. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que hiciste un buen papel como mamá? El día que tus hijos vuelen y no te necesiten. El día que tus hijos puedan resolver sus cosas y no te estén buscando. El día que salgan de viaje o se vayan a ir a otro lado y no tengan la necesidad de estarte buscando por teléfono. Ese día te vas a dar cuenta que hiciste el mejor trabajo. El día que se sientan tan seguros de sí mismos que puedan resolver las cosas, vas a poder pararte y decir, lo hice bien. Y me quedó tan grabado porque también decía ese mismo psicólogo, cuando le resuelves tanto a tus hijos, lo único que le estás diciendo son que son unos tontos, ¿no? Que no tienen la capacidad para resolverlo. Y me quedé tanto con eso que yo hoy digo, ¿verdad? No sé qué pase cuando esté más grande, pero si mis hijos cuando salgan, hagan su vida, no tienen la necesidad de estarme hablando todos los días, esperaré recordar esas palabras y no sentirme, ay, mis hijos, qué malagradecidos, no me hablan. No, quiero pensar que no me hablan porque saben que los quiero tanto, que mi marido y yo hicimos lo mejor posible, que no se sientan atados a estarnos buscando. Porque esa es otra parte. Cuando tus hijos te están hablando y buscando todo el tiempo, a veces hay que preguntarnos por qué lo hacen, porque les nace o porque se sienten con la obligación de hacerlo, porque si no los papás se sienten que qué hijos tan ingratos. Y yo lo que menos quiero es que mis hijos sientan eso. Yo quiero que cada vez que regresen a casa o regresen a nosotros, sea por gusto, porque digan, mis papás tienen también su propia vida. También están tan llenos de ellos mismos que no necesitan que llenar su vida con nosotros, que es algo súper importante. Procuremos nosotros papás no llenar nuestra vida con la vida de nuestros hijos. No conozco infinidad de papás donde siempre dicen, es que mi vida, mi felicidad es una llamada de teléfono de mis hijos. Es que mis hijos estén conmigo. Es que mis hijos esto. Y yo me quedo pensando, yo no quiero eso, yo tengo una vida, tengo un esposo y aparte de mi esposo pues tengo una vida propia, tengo amigas, tengo cosas que hacer. Entonces cuando llega a esta etapa donde no sabes qué hacer, y voy a recordar algo y que me da, cuando me lo contó esa mamá, yo decía, no, como que me quedé, ¿qué onda? Pero sí la entendía. Un día me habla y me dice, necesito una cita urgente contigo. Yo decía, a ver, déjame ver mi agenda. Dije, sí, puedo a tal hora y es hora de la comida y vente a mi casa a darte a la sesión.
Y llego con los ojos súper hinchados, creo que esto no se lo conté ya alguna vez en otro podcast, ¿no? Pero bueno, con los ojos súper hinchados, llorando así, pero de verdad así desgarradoramente, así llorando cañón. Y lo primero que yo pensé, alguien se le murió. O sea, pensé en sus hijos, pensé en su marido, dije, alguien se murió. Y yo dije, bueno, ¿qué te pasó? Platícame, estoy muy preocupada por ti. Y empezó a llorar y llorar y me dijo, ¿sí, qué crees? Que mi hijo ya salió de la universidad y consiguió trabajo y se va a Australia. Entonces estaba así de verdad desencajada y me decía, es que no sé qué voy a hacer, no quiero que se vaya mi hijo. Entonces estamos platicando. Y obviamente ese sentimiento de voy a perder a mi hijo y no lo voy a ver, es un sentimiento gacho. No como por muerte, porque tampoco de verdad cuando hago estos podcasts o videos la gente se alucina un chorro. Sino lo que les decía, esa agenda llena de llegar a tu casa, ver a tus hijos y que tus hijos estén contigo y compartir con ellos, pues se pierde. Y eso duele, o sea, al final eso duele porque tus hijos son parte importante en tu vida. Sin embargo, le decía, oye, a ver, tranquila, entiendo tu sentir, pero tu hijo va a estar feliz. Tu hijo, ¿qué dice? No, está súper contento, esto y el otro. O le dije, oye, y el tiempo que ahora vas a tener libre en tu agenda, aparte de que trabajaba esta chava, afortunadamente, le dije, dedícala con tu marido. Y empezamos a hablar del marido, por ejemplo, ¿no? Qué tanto se conocían, qué tantas cosas hacían juntos. Y ahí se dio cuenta de la desconexión tan grande que tenía con el marido, porque el tiempo que ella tenía libre después del trabajo era dedicado a sus hijos. Le decía, es que tus hijos van a ser tu vida, necesitas reencontrarte con tu marido y conectarte. Eso fue para ella como, tienes toda la razón, lo voy a hacer, me voy a dedicar a conocerme de nuevo con mi marido, a hacer como cosas distintas. Le dije, y sabes qué, ponte de meta, trabájale mucho. Y tu hijo, el tiempo que tu hijo está allá afuera, o sea, lejos, júntale y velo a visitar. Entonces como que me dijo, tienes toda la razón, Fa. Y son de las cosas que debemos de ver como mamá, a pesar de la tristeza, porque real, habrá mucha gente que se burla, ¿no? Es un duelo. Es un duelo de muchas mamás el que nuestros hijos crezcan, en el que ya no seamos esa mamá importante en la que te dicen todo el tiempo. Es un duelo que te va a ir afrontando, pero es ese duelo previo a cuando tus hijos ya acaban la universidad, donde deciden irse a vivir a otro lado como este chavo, donde deciden formar una familia. Y de verdad, hoy lo veo así, porque cuando le dije, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, para mí lo más importante, bueno, o sea, mis papás son súper importantes y los adoro y los quiero, pero sí tu marido y tus hijos se vuelven tu familia principal y se vuelven lo más importante. Y tus papás, sí, queramos o no, pasan a otro plano, tus hermanos pasan a otro lugar. Entonces, eso es tu familia. Entonces, pensar que el día que mi hijo se case y forme su familia o mi hija se case, yo ya dejaré de ser esa parte importante. Y eso debe de pensarlo, mira, hasta el ojito de Remy se me pone, pero digo, bueno, yo me acuerdo el día de mi boda, pues feliz con mi marido y la emoción del amor de mi vida. Y lo último que piensas es en tus papás. Y yo digo, ¡ay! Que han de haber sentido a mis papás cuando me casé, cuando nos fuimos, ¿no? Mi hermana y yo. Y a esa parte es a la que quiero ir también, mujeres. Yo les sugeriría que antes de que cuando ven sus hijos van a entrar como a secundaria, cuando empiezan el paso, porque de secundaria, ya cuando salen de primaria, secundaria y prepa se pasa rapidísimo, empiezan a buscar algo entre ustedes, empiezan a conectar más con su pareja si la tienen, empiezan a encontrar, pero también algo por ustedes. Yo hablo mucho en los podcasts sobre el proyecto que tenemos que tener las mujeres propio, nuestro proyecto de vida propio, donde no podemos pensar que nuestra vida, el resto de nuestras vidas, o sea, no sé si fuiste mamá a los 25 y te mueves a los 70, de los 25 a los 70 tu vida dependa 100% de lo que hacen o no hacen tus hijos, de que estén cerca de ti no estén, o de tu marido. La vida te puede poner mil cosas, desde una enfermedad, un accidente, o lo más sencillo, que se vayan y crezcan y tu marido muera antes que tú. Entonces hay que hacer algo por nosotras. Y el duelo de verdad disminuye. Lo que decía, cuando no había hecho podcast, porque yo quería llegar a este punto. Este podcast para mí es muy importante porque estoy hablando desde mi sentir. Lo que he visto con mamás durante años y las he acompañado, donde sabía que lo iba a vivir, pero no me tocaba todavía vivirlo. Y ahora que lo veo, sí, tengo que platicarlo y como que mi cabeza no daba para hacer otro, porque quería llegar a este punto y decir cómo nos sentimos. Es un duelo, sentimos súper gacho porque dejamos de ser las mamás de los niños pequeños, de los niños secundarios, de los niños de prepa, donde te volteas de pronto y te das cuenta de que ya no eres la prioridad en tus hijos, sino tienen otras prioridades y tenemos que aceptarlo con amor, tenemos que aceptarlo con respeto hacia ellos, porque así es, porque así nos pasó y así será, donde es un momento donde vas a resignificar lo que has hecho en tu vida, donde tienes que empezar a
poner nuevos planes, nuevos proyectos ya no basados en tus hijos, proyectos basados ni siquiera en tu marido al 100%, sí una parte importante, sino en ti como mujer, en ti como persona, porque eso es lo que te va a dar ser entonces en un futuro una suegra no metiche, una esposa donde lo que tengas con tu marido sea una comunicación bien padre, donde tengas temas de comunicación, temas que compartir y no solamente el que estés en casa. Duele mucho. Ahorita, a partir de ahora, voy a seguir viviendo otras etapas donde voy a tener que conocer de nuevo como una mamá totalmente distinta, donde ya mamá de prepa no soy, ahora me voy a conocer como la mamá de chico de universidad y después como una mamá donde tenga la novia, después como la mamá donde ya mi hijo trabaje, se mantenga, donde ya no le voy a tener que yo dar los permisos, ¿no? Ni siquiera me tengo que intrometer porque es su vida, donde cuando tenga una esposa, cuando tenga yo nietos, cuando ya realmente ellos ya estén totalmente en su onda, ahí es cuando voy a irme conociendo. Me voy a ir conociendo como abuela, como, no sé, de muchas maneras, y como una nueva Fabiola. Afortunadamente, esto me hizo a mí, tantos comentarios que me ha hecho mi mamá y cómo lo percibí por todo lo que he pasado, que han escuchado mis podcasts y la gente que acompaño, desde hace muchos años decidí dedicarme a proyectos. Y algo que yo hice, fíjense, no sé de dónde salió y se los recomiendo porque estoy viendo que es como que ha sido súper importante para mí, que es lo que me ha mantenido como más fuerte y que inclusive ahorita que yo pensé que iba a ser mucho más doloroso, así, y que iba a llorar más en la grabación de mi hijo y más cuando salía de la escuela, yo sentía que iba a llorar muchísimo, yo sentía que iba a ser algo súper fuerte y me di cuenta que fue menos fuerte de lo que pensé, menos fuerte porque siento que me iba preparando. Cuando mis hijos estaban chiquitos, recuerdo mucho que como a los 2, 3 añitos, y 2 años de mi hija, 3 años de mi hijo, tenía una vecinita medio de Aguascalientes, una vecina que quería mucho, Jackie, saludos, si no escuchas mi podcast. Y platicando como que decíamos, es que estamos como que queremos algo más, aparte de ser mamás, y empezamos como a investigar qué hacer, ¿no? Y desde ahí empecé como mi proyecto de pensar que quería hacer algo más. Hoy me di cuenta, fíjate, yo empecé, me acuerdo perfecto, ahí no me acordaba, fíjense, cosas de la vida que a veces no se acuerda porque uno como mamá a veces se minimiza mucho y también como mujer. Cuando mis hijos estaban chiquitos apliqué a un despacho de abogados y me aceptaron. Duré como 15 días porque no había nadie. Querían que me quedara más tiempo del horario y le dije, no puedo. Mi marido en ese momento pues no me podía ayudar, entonces pues me salí. Y después de ahí me dediqué a vender algunas cosas. Pero todo lo fui como minimizando. Pero ¿qué quiero decir? Cuando yo estaba cambiándome ciudad, después cuando mi hija entró a primaria, yo dije, cuando mi hija entra a primaria tengo que hacer un cambio. Dentro de ese cambio que venía mental pasaron muchas cosas que en algún podcast no se lo he platicado, pero más adelante voy a platicar. Tuve ahí un día un comentario de mi marido que me prendió así como que fue muy fuerte porque su comentario, que muchas personas piensan que es como que fue grosero, para mí fue como doloroso. ¿Por qué? No porque sea grosero, sino porque tocó una fibra de mi alma que me estaba pidiendo a gritos hacer algo más, ¿no? Y desde ahí he empezado con la tanatología y de pronto he vendido más cosas y he hecho otra cosa. Pero dije, a la edad de 6 años de mi hija voy a empezar y empezó mi proyecto. Claro que yo soy fui como súper consciente porque yo dije, yo quiero ir creciendo profesionalmente, pero no es mi prioridad. Quiero ir creciendo profesionalmente porque el día que mis hijos ya estén muy grandes y que llegó el tiempo ya, desafortunadamente, bueno, afortunadamente, que mis hijos crecieron, yo ya quiero estar como preparada para poder dar el salto profesional, ¿no? Y después, y la verdad, a veces no subo cosas a Instagram, no subo podcast, no hago muchas cosas porque mi prioridad son mis hijos. Y yo sí dije, el último año de la prepa de mi hijo tengo que estar al 100, así. El último año de la prepa de mi hija voy a estar súper metida porque es como esas pequeñas cosas que todavía te quedan y las estás agarrando como para sostenerlas. Pero sí decidí hacer un crecimiento y siempre pensé que cuando mi hija estuviera en el último año de prepa iba a dar como el crecimiento grande en mi trabajo profesional, ¿no? Y ya lo tengo súper proyectado, lo tengo súper pensado. Inclusive ahorita me he tomado unas vacaciones súper buenas, que en otro podcast platicaré sobre ese tema, donde la importancia de, uno, de reconocernos lo que hacemos, en especial las mamás y mujeres, las que somos parte, que no nos dedicamos a la casa. Y súper interesante, porque ahorita que me he tomado unos días que desde que nacieron mis hijos no me he tomado un solo día de flojera. Me lo tomé, me costó trabajo, me sentí culpable, pero lo trabajé y dije, qué rico, me lo merezco. Y creo que todos nos merecemos un espacio así, pero bueno. Y
Lo que estoy diciendo con todo esto es que les recomiendo a las mamás que hagan como algo. Please, trabajen en ustedes. No dejen de crecer ustedes en el tiempo que sus hijos están chiquitos. Nadie dice que tienen que dedicarse 100% a trabajar. Nadie lo dice. Nadie dice que deben de ganar muchísimo dinero. No dice nada. Yo lo que digo es, sigan creciendo profesionalmente o aprendan algo para que el día que sus hijos, como yo, lleguen a los 18 y ya tengan su vida, empiecen con su vida, ustedes con alegría, felicidad, acompañen ese proceso, aunque esté un poquito lleno de, pues, de muchas emociones, como de tristeza, como de melancolía, despegues y también tú despegues como persona. Para mí es como que siento que es como un segundo aire que podemos tener las mamás, de poder hacer aquello que pusimos en stand-by o que no le metimos tanto porque era para nosotros importante la familia. Pero sí es súper importante hacer un proyecto de vida donde no tenga que ver, siempre he dicho, nuestros hijos y nuestro marido. Y si tú tienes una pareja, también vuelve a conectar con él. Creo que cuando tenemos hijos nos desconectamos bien cañón con nuestra pareja, muy cañón. Porque tenemos ese aprendizaje que lo importante son los hijos, pero lo importante son todos. Todos somos importantes, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestro marido, nuestras amigas, nuestro trabajo, nuestros papás, nuestros hermanos, todos son importantes y a todos les podemos dar en su medida, en su dimensión, ¿no? Entonces, sí, es un duelo lo que les llamo de los no reconocidos, porque muchas personas se burlan de ti, como en caso de mi hija y mi hijo que se burlan de mí porque lloraba. Hay mamás o hay papás o hay adultos que como no lo sintieron de esa manera se burlan de ti, pero al final es un duelo que la misma sociedad no te permite como reconocerlo, pero es una pérdida que sentimos fuerte, o sea, fuerte digo entre comillas porque tampoco es como algo que no te va a dejar vivir, pero sí se siente y te va cambiando. Te cambia porque de pronto cambió tu agenda, de cómo cambió tu vida, de pronto cambiaron tus prioridades y tienes que ver ahora qué vas a hacer con ese tiempo. Entonces, espero que todos los que escuchan este podcast, todas las mamás se identifiquen. Y si tú estás pasando por eso, vas a pasar por eso, pues agárrate bien, prepárate. Si tu hijo apenas está bebecito, disfruta mucho cada etapa de la vida de un hijo. Uno de los mayores consejos y el mejor consejo que me pudo dar mi suegra cuando nació mi hijo, me dijo, abrázalo y cárgalo muchísimo. Hasta cuando nació mi hijo, cárgalo y abrázalo porque pasa el tiempo muy rápido. Me lo dijo y me pegó tanto que yo dije, me vale lo que me digan de con quién a qué edad se duerme conmigo. Claro, todo con una medida para ir haciendo niños sanos, un apego sano con los papás, ¿no? Los disfruté muchísimo, los disfruto mucho ahora en una nueva etapa. Los disfruto como viéndolos de lado, como viendo cómo van creciendo, disfrutando sus nuevas etapas. Y eso es súper bonito también. Es muy bonito ver a tus hijos en una etapa donde ya puedes ser, no su amigo, pero compartir cosas distintas con ellos. Ahora sí, ya gustos parecidos a los tuyos, donde ya puedes salir a una cena, ir a una reunión y donde ellos ya pueden interactuar con tus amigos, tú con tus amigos. Eso es padrísimo. Una nueva etapa donde cada etapa que vives con tus hijos hay que añorarla, hay que abrazarla, hay que disfrutarla y el día que se acabe, agradecerle a la vida por esa oportunidad que tuvimos de vivir con ellos esa etapa. Y si tú eres una mamá que te está costando muchísimo trabajo, sea que tus hijos crezcan, sea que tus hijos se casen, se gradúen, ¿no? Esa etapa y crees que nadie te hace caso, pues ven conmigo y platicamos y créeme que voy a ser una persona de las que te voy a entender, acompañar en este proceso y ayudarte a qué hacer con esas emociones. Nos vemos en el siguiente podcast. Que estén bien. Hasta luego.